Bienvenidos al podcast de la Iglesia Gracia sobre Gracia, en donde exploraremos juntos las verdades eternas de la Palabra de Dios. Acompáñanos a profundizar en la gracia gratuita de Dios y los fundamentos de nuestra fe. Bienvenidos, soy el pastor Juan Pablo Martínez. Gracias por conectarse de nuevo con nuestro programa. Hemos estudiado en la lección anterior que estamos en la dispensación de la gracia, en la cual es la misión de la iglesia proclamar el evangelio y hacer discípulos a todas las naciones. Estos son los términos de Mateo 28, versos 19 al 20, que dicen: Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. En Efesios 3, verso 2, también veíamos lo siguiente: Si es que habéis oído, dice el apóstol, de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Y en Gálatas 3 hay una disertación muy interesante del apóstol Pablo respecto de que ya no estamos bajo la ley. Dice el apóstol: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Puede usted revisar de los versículos 10 al verso 27, que nos hablan más acerca de las características de esta dispensación de la gracia y de la misión de la iglesia el día de hoy. Ahora bien, para transitar a la siguiente dispensación, la dispensación del reino milenial, que se describe o se refiere en Apocalipsis 5, verso 10, en donde se establece lo siguiente: y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Repito, reinaremos sobre la tierra. También este reino milenial futuro se establece en Apocalipsis 20, versos 1 al 4. También ha sido objeto de nuestro análisis anteriormente, en donde dice que Satanás es atado por 1000 años, es arrojado al abismo, es encerrado, y dice que el ángel puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos los 1000 años. Y en una referencia específica dice que las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no adoraron a la bestia ni a su imagen, ni recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, dice que vivieron y reinaron con Cristo 1000 años, en esta visión acerca del futuro que está narrando el apóstol Juan. Pues para transitar, insisto, a esta dispensación del reino milenial, primero debe venir sobre la tierra la gran tribulación. En Jeremías 30, verso 7, dice: ¡ay, cuán grande es aquel día! Tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, mas de ella será librado. Es muy importante también lo que dice el profeta Abdías, de los versos 15 al 21. Entre otras cosas afirma esto: porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones. Dice, sobre todas las naciones. Como tú hiciste, se hará contigo, tu recompensa volverá sobre tu cabeza. Porque de la manera que vosotros bebisteis en mi santo monte, beberán continuamente todas las naciones. Beberán y engullirán y serán como si no hubieran sido. Mas en el monte de Sión habrá salvación y será santo, y la casa de Jacob poseerá sus posesiones. Dice además: y la casa de Jacob será fuego, y la casa de José será llama, y la casa de Saúl estopa, y los quemarán, y los consumirán, ni quedarán resto de la casa de Saúl, porque Jehová lo ha dicho. La profecía de Daniel también nos dice, en el capítulo 9, verso 24, lo siguiente: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad
para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad. Y luego dice, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al Santo de los Santos. Una parte de esta profecía aguarda su cumplimiento una vez que esta tribulación profetizada llegue a la tierra y sea resuelta definitivamente por el Mesías Cristo. Y en Mateo 24, versos 20 al 22 dice, orad pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Este tiempo de angustia para Jacob, pues es un tiempo donde Dios tratará con la nación de Israel, quien se convertirá al final a Cristo, como está profetizado en Romanos 11 versos 25 al 26, que dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis sabios en vuestra propia opinión, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego, todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. ¿Cuál impiedad? Específicamente, la que tiene que ver con la resistencia de la nación de Israel a recibir a su Mesías como tal. Y esto va a acontecer justo cuando Cristo regrese por segunda vez con todos sus santos a inaugurar su reino sobre la tierra. Muy importante en este sentido es Mateo 23 versos 38 al 39, una profecía de Cristo muy especial, en donde el Señor dijo, he aquí vuestra casa os es dejada desierta, le dijo a los judíos, a la nación de Israel, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hacia el final de la tribulación, en esta conversión masiva nacional, este será el clamor del pueblo de Israel cuando el Mesías Rey venga a instaurar su reino milenial sobre la tierra. En el capítulo 2 de Daniel, entre los versos 29 al 44, se establece esto. Y en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. La confabulación futura de naciones en contra de Israel será terminada por el Mesías Rey en su segunda venida a instaurar su reino sobre la tierra. Por supuesto, junto con la conversión masiva de los judíos a Cristo. Toda esta información bíblica es importante para entender el arrebatamiento de la iglesia, porque la pregunta es esta: ¿cuándo iniciarán los juicios y hechos profetizados en relación a la tribulación futura? El punto exacto de inicio de los juicios y hechos profetizados de la tribulación futura no lo sabemos, porque la Biblia no nos da una fecha. Lo que sí enseña la Escritura es que antes de que empiece este periodo en la historia del mundo, Jesús vendrá a arrebatar a su iglesia para sacarla del mundo y para preservarla de la ira de Dios que caerá sobre la tierra. El arrebatamiento también es llamado rapto por la traducción de la palabra griega harpazo al latín, que utilizó la palabra rapiere o raptus. La idea de harpazo es ser tomado o ser quitado, como podemos ver en el caso de Enoc o el caso de Elías. Los siguientes textos son claves para entender este arrebatamiento de la iglesia previo al inicio de la tribulación. Juan 14 versos 1 al 3, pues este es un texto en donde Jesús promete que vendrá por su iglesia para llevarla arriba a las moradas celestiales. El Señor Jesús dijo, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere, y os preparare lugar,
vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esta es una promesa de Cristo respecto del futuro arrebatamiento de la iglesia para llevársela a las moradas celestiales. También 1 Tesalonicenses 1, versos 9 al 10, pues ahí Pablo indica que la iglesia está esperando de los cielos a Jesús para que la iglesia sea librada de la ira venidera. Dice la Escritura: porque ellos mismos cuentan de nosotros cómo nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. 1 Tesalonicenses 5, verso 9 reitera: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dicho entre paréntesis, el apóstol Pablo creía que mientras él estuviera vivo, este arrebatamiento vendría sobre la iglesia. Por eso vemos en 1 Tesalonicenses 4, versos 13 al 18, que él dice: luego nosotros los que vivimos seremos arrebatados, porque él se contaba entre los vivos que serían arrebatados en el regreso de Cristo a arrebatar a su iglesia. Dice este texto: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a todos los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Dicho también entre paréntesis, estimados amigos, este no es un rapto secreto en el sentido de que nadie se va a dar cuenta, porque evidentemente será un acontecimiento mundial extraordinariamente dramático. Dice la Escritura además: luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Algunos intérpretes han dicho que cuando somos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, esto es ir a recibirlo para bajar inmediatamente a la tierra, pero a la luz de textos como Juan 14 que acabamos de leer, esta primera fase de la venida de Cristo no es para venir a instaurar su reino sobre la tierra, sino para llevar a la iglesia a las moradas celestiales durante este período de tribulación que vendrá sobre el mundo. De manera que las características del arrebatamiento de la iglesia son las siguientes. En primer lugar, serán arrebatados todos los redimidos sin excepción. Existen algunas visiones acerca del arrebatamiento en el sentido de que solamente serán arrebatados aquellos cristianos que hayan tenido una vida de gran fidelidad, pues las Escrituras no dicen eso. Dice que si creemos que Jesús murió y resucitó, pues vamos a ser arrebatados, es decir, que la única condición para el arrebatamiento de una persona es que haya sido redimida por la fe en Cristo y su promesa de vida eterna. Entre los primeros cristianos podemos mencionar a Irineo, por ejemplo. Él pensaba que serían arrebatados solamente los cristianos espirituales y serían dejados atrás los cristianos carnales, de manera que los cristianos carnales se quedarían a padecer una parte de esta tribulación profetizada en el futuro. Sin embargo, al menos es nuestra conclusión que el arrebatamiento del creyente solamente es por la fe en Cristo y su promesa de vida eterna. En segundo lugar, el acontecimiento del arrebatamiento es inminente. No sabemos cuándo pasará y puede ocurrir en cualquier momento. 1 Corintios 15, versos 51 al 53 dice esto: He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados
en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Dice el texto, en un abrir y cerrar de ojos. Y aunque no suelo en los programas mencionar algunos ejemplos personales, en esta ocasión sí quiero mencionar el ejemplo de un familiar, mi tío José Luis Chepe, le decimos, es un hombre ya mayor, ya no puede conversar, está en cama y se le está cuidando por parte de su familia en casa, y vino a mi mente mientras realizaba este estudio, este caso y muchos otros, en donde las fuerzas, la tienda se desgasta, se pierde el habla, se pierde la movilidad, tienen a uno que darle de comer, de beber. Dice por eso la escritura aquí, es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción. Y siendo mi tío un hombre de fe, como el resto de nosotros, sabemos por esta esperanza que acabamos de leer, que esa corrupción de nuestro cuerpo se someterá a la transformación de la resurrección y del arrebatamiento futuro de la iglesia. Gloria a Dios por esta esperanza que tenemos. Y esto pasará, dice, en un abrir y cerrar de ojos. En tercer lugar, el arrebatamiento es una promesa para consuelo de la iglesia. Por eso 1 Tesalonicenses 4 verso 18 nos dice, consuélense unos a otros con estas palabras. El arrebatamiento de la iglesia no es una doctrina para meter terror en la iglesia, ni mucho menos. Es para consolar. En Tito 2 verso 13, el arrebatamiento de la iglesia también es llamado la esperanza bienaventurada. En cuarto lugar, primero serán arrebatados los que murieron en Cristo y luego los que estén vivos. Seremos revestidos de cuerpos glorificados e inmortales apropiados para las moradas celestiales. Y en quinto y último lugar, la reunión con Cristo no es en la tierra, sino en el aire, de acuerdo a 1 Tesalonicenses 4, verso 17. Entonces surge esta pregunta. ¿Significa entonces que hay 3 venidas de Cristo? Algunos críticos de esto que dicen las Escrituras dicen, bueno, la primera venida de Cristo fue su encarnación, y luego los que creen en el arrebatamiento de la iglesia antes de la tribulación, pues nos hablan de una segunda venida y luego el regreso de Cristo para reinar sobre la tierra. Dicen estos críticos, sería la tercera venida. Pues no, solo hay 2 venidas de Cristo. La primera, insisto, cuando el Verbo se hizo carne, de acuerdo con Juan 1 verso 14, y la segunda venida que iniciará con el arrebatamiento de la iglesia en el aire y va a concluir con la posterior venida de Jesús a la tierra, con la iglesia, para instaurar su reino. Zacarías 14, versos 1 al 4, dice que el día de Jehová viene cuando tus despojos serán repartidos en medio de ti, porque yo reuniré a todas las naciones en batalla contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, las casas serán saqueadas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Y dice, y Jehová saldrá y peleará contra aquellas naciones como peleó en el día de la batalla, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y más adelante dice la palabra de Dios, y acontecerá que en aquel día no habrá luz clara ni oscura, será un día el cual es conocido de Jehová, que no será de día ni de noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas. Dice aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental en verano y en invierno, y Jehová será rey, dice, sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Esta es la promesa que se cumplirá en la segunda venida de Cristo, cuando Él no arrebate a la iglesia en el aire, sino que ponga sus pies sobre el monte de los olivos para comenzar a reinar sobre la tierra en este periodo del reino milenial. Finalmente, en contraste, podemos
decir que hay diferencias por eso entre el arrebatamiento de la iglesia, el inicio de la segunda venida, y Cristo estableciendo su reino sobre la tierra, que es la conclusión de esta misma segunda venida. En el arrebatamiento Cristo viene en los aires y regresa al cielo. En el establecimiento de su reino Cristo viene a la tierra a morar y a reinar. En el arrebatamiento Cristo recoge a los suyos. En el establecimiento del reino sobre la tierra los ángeles reúnen a los escogidos, el pueblo de Israel y los santos de la tribulación, como Mateo 24 verso 31 nos dice, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. En el arrebatamiento, Cristo viene a recompensar a la iglesia, mientras que en el establecimiento de su reino, Cristo viene a juzgar al mundo. Dice Mateo 25, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y ahí en adelante se habla del juicio a las naciones. En el arrebatamiento, además, la resurrección es prominente. En el arrebatamiento de la iglesia, los creyentes dejan la tierra, mientras que en el establecimiento del reino, los incrédulos son sacados de la tierra en juicio. Dice la Escritura en Mateo 24, verso 37, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así también será la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Otra diferencia es que en el arrebatamiento los incrédulos permanecen en la tierra, mientras que en la instauración del reino los creyentes vienen y permanecen en la tierra. Por eso Mateo 25 verso 34 dice, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Además, en el arrebatamiento el reino sobre la tierra no es mencionado, mientras que en la instauración del reino, el reino se menciona como siendo instaurado. Lo acabamos nosotros de leer. Y finalmente, en el arrebatamiento los creyentes reciben cuerpos glorificados, de acuerdo con 1 Corintios 15 que también ya leímos, mientras que en la instauración del reino los sobrevivientes de la tribulación no reciben cuerpos glorificados. El arrebatamiento de la iglesia es un acontecimiento futuro que anhelamos todos los creyentes en Cristo. Esperamos el regreso de nuestro Señor para llevarnos a las moradas celestiales y librarnos de la ira venidera sobre el mundo. Es una doctrina que nos trae gran consuelo, que nos recuerda la transformación de la corrupción que hay en nuestros cuerpos, en nuestra naturaleza, y deja muy pero muy claro que lo que usted y yo estemos viviendo el día de hoy, por muy difícil que sea, es temporal. El Señor viene, estemos preparados. Muchas gracias por escuchar este programa. Recuerde conectarse con nosotros en el siguiente episodio del podcast de la Iglesia Gracia sobre Gracia, en donde seguiremos estudiando las verdades eternas de la palabra de Dios.